amortiguamiento. Después de haber visto, bueno, evidentemente la parte de subamortiguamiento, bueno, les comparto ya lo siguiente. Bien, la parte de movimiento de vibración libre sobre amortiguada, bueno, ahora vamos a tener el caso de que el rango de amortiguamiento va a ser mayor que 1. Y es donde vamos a tener el valor de sobreamortiguamiento. ¿Qué quiere decir? Que el discriminante y nuestra raíz tendrá que ser valor positivo o número real. Es decir, que vamos a tener aquí menos el rango de amortiguamiento por la frecuencia natural menos la frecuencia natural por la raíz del rango de amortiguamiento al cuadrado menos 1, teniendo claro que este discriminante será positivo. Para la segunda raíz vamos a tener el menos el rango de amortiguamiento por la frecuencia natural más la frecuencia natural por la raíz del rango de amortiguamiento al cuadrado menos 1. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, que vamos a tener representado un movimiento sin oscilación. Ya no va a haber oscilación. Entonces, la respuesta del sistema X con respecto al tiempo es el exponente menos el rango de amortiguamiento por la frecuencia natural de t más, bueno, no voy a poner aquí más, sino voy a poner las constantes de integración, que es A1 al menos la frecuencia natural todo por el rango de amortiguamiento al cuadrado menos 1 más la constante A2, que aquí en este caso es positivo, la frecuencia natural, el rango de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Esta ecuación lo que me representa es un movimiento que no va a ser oscilatorio, ya no va a haber oscilación en un movimiento sobreamortiguado y obviamente las constantes A1 y A2 las vamos a determinar bajo ciertas condiciones iniciales y ahorita les muestro la condición inicial. En el caso de A1 es la velocidad inicial negativo más, aquí voy a poner el rango de amortiguamiento negativo más el discriminante de la raíz, que es el rango de amortiguamiento menos 1 por la frecuencia natural por el desplazamiento inicial. Todo esto entre 2 veces la frecuencia natural por el discriminante de la raíz. ¿A qué me refiero con condiciones iniciales? Bueno, voy a poner aquí una pequeña gráfica utilizando el desplazamiento. Déjenme hacerla un poco mejor. Ahí está, aquí tengo el tiempo.
Aquí tengo el desplazamiento en X, lo pueden poner en milímetros, centímetros, muchas veces viene en milímetros. Fíjense, aquí voy a poner 0. Aquí voy a poner el valor de 2. Acá voy a poner el valor de 4, suponiendo que es en milímetros. Acá voy a poner menos 2. Acá pondré menos 4. Entonces el movimiento, por ejemplo, puede partir de 0, o sea que X inicial sea igual con 0 y la velocidad inicial también sea igual con 0. Entonces el movimiento empezaría con un desplazamiento inicial e inmediatamente tiende a 0. Déjenme lo pongo bien. Más o menos de esa manera. Y puedo tener, por ejemplo, una condición inicial X inicial. Vamos a ponerle igual a 0.3, por ejemplo, hablando en metros o centímetros, como quieran. Y la velocidad inicial sea igual con 0. Es decir, que el movimiento ahora podría empezar desde aquí. Puede ser también que inicie con un valor inicial menos X inicial menos 0.3 y una velocidad inicial igual con 0. Entonces, el movimiento inicia aquí. Entonces, esto, a final de cuentas, tiene un desplazamiento, el sistema tiene un desplazamiento inicial e inmediatamente regresa a su posición de reposo de manera prácticamente exponencial. Entonces, el movimiento ya no es oscilante, ya no hay ninguna oscilación, algún tipo de movimiento periódico, sino que tiene un desplazamiento e inmediatamente regresa a su posición de reposo. Esto es un movimiento sobreamortiguado. Ahora, cuando es críticamente amortiguado, quiere decir que el rango de amortiguamiento es igual a 1. Si es igual con 1, entonces las raíces son iguales y van a ser igual a menos la frecuencia natural. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues, todo se vuelve 1. ¿Sale? Entonces, pues aquí X, la respuesta del sistema, es igual a la constante A1 más la constante A2. Todo esto, el exponente a la menos la frecuencia natural, no, perdón, es la frecuencia natural de t. Entonces, la constante A1 pues va a ser igual al desplazamiento inicial y la constante A2 va a ser igual a la velocidad inicial más la frecuencia natural por ese desplazamiento inicial. El crítico lo pueden analizar como el punto en donde los valores más pequeños, por ejemplo, sí, los valores más pequeños, pues están en el límite de tener un movimiento o no oscilatorio o de oscilación, es decir, de un rango de amortiguamiento sobreamortiguado o subamortiguado. Es decir,
que cuando ustedes tienen, por ejemplo, un rango de amortiguamiento, voy a poner aquí un ejemplo, de 0.9, como lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, 0.99, por ejemplo, matemáticamente me va a generar una oscilación, o sea, voy a tener representada una ecuación de oscilación, aunque en la práctica, físicamente o visualmente, puedan ver ustedes que el movimiento está sobreamortiguado o se comporta como un sobreamortiguamiento, el valor es tan pequeño que matemáticamente me va a reflejar un movimiento subamortiguado, aunque ustedes no lo logren apreciar. Por eso se llama crítico, porque está en ese rango de números en donde puede pasar de un subamortiguamiento a un sobreamortiguamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por eso es que se llama crítico. Genera un regreso, obviamente, mucho más rápido a la condición inicial de reposo. Miren, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, un coche, que es el clásico, el ejemplo clásico, vamos a poner que tienen un coche de una masa de 1361 kilogramos, un auto pequeño. 1361 kilogramos. Esa es la masa del vehículo. Y la suspensión que tiene el vehículo, eh, llámese suspensión, bueno, pues es ese conjunto en donde está masa, está el amortiguador y el resorte juntos, está diseñada para tener un amortiguamiento crítico, o sea, un rango de amortiguamiento igual con 1. Vamos a calcular el valor de C, o sea, la constante de amortiguamiento y el valor de K, la constante del resorte, este, pero además, o sea, además de calcular esto, voy a incrementar la masa. ¿Qué quiere decir? Que voy a subir 2 pasajeros más, le vamos a llenar de tanque de combustible el tanque de gasolina, ¿sí? El tanque lo vamos a llenar de combustible y además le vamos a subir maletas al coche. O sea, quiere decir que voy a tener una masa adicional de 290 kilogramos. Y además, el resorte de la suspensión, por el propio peso del vehículo, se deforma delta X, y voy a poner así delta X, 0.05 metros. O sea, por el propio peso del vehículo deforma el resorte 0.05 metros. Entonces, con este incremento de la masa, necesito saber cómo se ve afectado el rango de amortiguamiento. Que de antemano ya sé que es 1, pero al momento de incrementarle la masa, el rango de amortiguamiento se tendrá que ver afectado. Entonces, lo primero que hay que hacer es, pues, calcular cuál es el valor de KIC de acuerdo con esta masa, porque pues es con la suspensión con la que encuentra el coche, sabiendo que tiene un rango de amortiguamiento igual con 1. Entonces, pues bueno, partimos de que la frecuencia natural es igual a la raíz de K sobre la masa. La masa es de 1361. Es decir, entonces, que K es igual a 1361 por la frecuencia natural al cuadrado. Ahora, utilizando la ley de Hooke, en donde la fuerza es igual a K por X, bueno, entonces puedo decir que el peso del vehículo es toda la fuerza. Entonces voy a poner
el peso del vehículo, que es la masa por la gravedad, va a ser igual al valor de K del resorte por la deformación que tiene delta X, la de 0.05. Entonces puedo saber aquí el valor de K. K entonces vale, si despejo K, vale el peso sobre delta X. Entonces voy a tener aquí los 1361 por 9.81. Todo eso lo voy a dividir entre 0.05. ¿Cuánto les daría el valor de K? Ahí me da de 26.702.82. Ok. ¿Eso en dólares o qué son? ¿Cuál es la notación exponencial de eso? Sería Newton sobre metro. Ajá. ¿Y qué no? ¿Tiene alguna notación exponencial? Para no poner el numerote. ¿26,000 qué dijo? 26.702.82. 2.6 por cuánto por 10 a la A la menos 3. 2.6 Por 10 a la 4, ¿no? por 10 a la 4, ¿no? Vamos a dejarlo por 10 a la 4. Newton metro. Es entre .05. Ok. Entonces, vamos a dejarlo en Profe, 2.6 por 10 a la 4. ¿Están de acuerdo? Si es entre .05, profesor, a mí me dio 267,000. 267, ¿no? A mí también. A ver, los demás, ¿cuánto les da? También 267,000, profe. 267,000. Entonces, En lugar de por 10 a la 4 sería por 10 a la 5, ¿no? ahí está. Ahí está. Bien. Ese es el valor de K. Puedo sacar ya la frecuencia natural, ¿no? Entonces tengo aquí la frecuencia natural es igual a la raíz de 2.6 por 10 a la 5 sobre 1361. ¿Esto cuánto da?
Con el número entero anterior, me da 196.2. Ok. Ahí me dio 13.82. 13.8 radianes sobre segundo. Esa es la frecuencia natural. Pueden comprobarlo, ¿eh? La frecuencia natural es igual acá sobre la masa a la 1/2. Pues entonces, de acuerdo a todo esto, entonces puedo poner que es igual a la gravedad entre delta X a la 1/2. Pues entonces es igual a 9.81 sobre 0.05 a la 1/2. ¿Cuánto da esto? Debe de dar casi igual. Son 14. Sí, profesor, da lo mismo. Nada más la variación es por los decimales. Ok. Va. Vamos a cerrarlo en 14. ¿Sale? Entonces, el valor de K, vamos a ajustar el valor de K. Vamos a poner los 1361 por 14 al cuadrado. Y les da, ¿cuánto les da? Sale el 2.6 por 10 a la 5. Exacto. 2.66 por 10 a la 5. ¿Sale? Lo único que estoy haciendo nada más es comprobar el resultado. Ahora, si me dicen que la suspensión está diseñada para tener un amortiguamiento crítico, con eso puedo calcular el valor de C. Ya tengo el valor de K. ¿Sale? Ahora voy a calcular el valor de C. Si sé que el rango de amortiguamiento es igual a la constante de amortiguamiento entre el amortiguamiento crítico, y me dicen que el crítico tiene que ser, perdón, que el rango de amortiguamiento tiene que ser igual con 1, pues entonces el valor de la constante de amortiguamiento tendrá que ser igual al valor del crítico, ¿sale? De acuerdo con esto, si este es 1, pues entonces el valor de C tiene que ser igual con el crítico. Entonces, el valor de C va a ser igual a 2 veces la masa por la frecuencia natural. Y esto es igual a 2 veces 1361 por la frecuencia natural de 2.66 por 10 a la 5 Newton metro. ¿Esto cuánto les da?
Luego, 7.24 por 10 a la 8. Pero, a ver, no, pero estoy poniendo aquí mal algo. Es la frecuencia natural, ¿no? Entonces nada más son 14, ¿no? 2 veces la masa por la frecuencia natural. No sé por qué les puse el valor de K. ¿Cuánto les da esto? Son 3.8. Por 10 a la 4, ¿no? Sí. Ok. Kilogramos sobre segundo. Entonces, ya tengo el valor de C, ya tengo el valor de K. Ahora, necesito saber cómo el incremento de la masa va a afectar mi rango de amortiguamiento. Entonces, voy a tener la masa total, que es igual a 1361 más 290. Esto es igual a 1651 kilogramos. ¿Qué pasa con el resorte al momento que yo incremento la masa del vehículo? ¿Qué va a pasar con el resorte? Se comprime, ¿no? Ajá, se comprime. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos que se comprime. Pero ¿qué pasa con su deformación? Debe ser proporcional al peso que se agregó. Exactamente. Entonces quiere decir que se va a deformar aún más, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Entonces, al momento que yo le incremente la masa al vehículo, pues la deformación tendrá que aumentar. Entonces, delta X tendrá que ser igual al peso del vehículo sobre el valor de K. Entonces, ahora voy a tener 1651 por 9.81 sobre el valor de K, que dijimos que es de 2.66 por 10 a la 5. ¿Esto cuánto da? me da 0.0622. Ok, punto 0, gracias, 0.06 metros. Entonces tiene una mayor deformación. ¿Cómo afecta esto en el rango de amortiguamiento? Bueno, pues puedo decir entonces que la frecuencia natural es igual a la raíz de G sobre delta X. Y se pueden ir por otro lado, entonces pueden poner aquí 9.81 sobre 0.06. Esto les da 12.7 radianes sobre segundo. O, si no quieren hacer esa deducción, pues es lo mismo, la frecuencia natural es igual a la raíz de K sobre X, digo K sobre M, entonces voy a poner aquí 2.66
por 10 a la 5 sobre la masa, pero ahora la masa aumentada, que es de 1651. Debería de dar lo mismo. Efectivamente da lo mismo. Son 12.7 radianes sobre segundo. Digo, si no quieren hacer esta deducción, pues la sacan normal, no pasa nada. Es la frecuencia natural. Ahora, ¿cómo afecta en el rango de amortiguamiento? Bueno, pues si el rango de amortiguamiento es igual a la constante de amortiguamiento entre el crítico, y esto a su vez es igual a la constante de amortiguamiento entre 2 veces la masa por la frecuencia natural, pues lo que voy a tener es aquí el valor de la constante, que es de 3.81 por 10 a la 4, lo voy a dividir entre 2 veces la masa, que son 1651, por la frecuencia natural de 12, con la nueva frecuencia natural, 12.7. ¿Esto cuánto les da? .9. Ok, punto 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento que se incrementa la masa del vehículo, el rango de amortiguamiento pasa de ser crítico a ser subamortiguado. Entonces, al momento que también le incrementó la masa al vehículo, quiere decir que el sistema va a empezar a oscilar, a pesar de que está amortiguado, pero con ese incremento de la masa va a empezar a oscilar, va a tener un movimiento oscilante a pesar de que está amortiguado. ¿Por qué? Porque incrementamos la masa. Entonces, la deducción es que una vez que incrementan ustedes la masa del vehículo, se incrementa el peso y por lo tanto el rango de amortiguamiento se mueve y se vuelve subamortiguado. Esto de alguna manera les va a ayudar a ustedes a hacer estas deducciones y a poder modificar los diseños en dado caso de que ustedes no deseen que el vehículo siga oscilando a pesar de que le aumentan en realmente una pequeña masa. Digo, es un vehículo pequeño, pero con ese incremento de masa, pues sí, tiende a oscilar la suspensión. Entonces, bueno, lo que tendrían que hacer de alguna manera es modificar el diseño de la constante de amortiguamiento, principalmente, o incluso del resorte, también para darle un poquito más de rigidez al sistema. ¿Hasta ahí está claro? Sí. ¿Algún comentario? ¿O duda? Ok, bueno, pues este es, digamos que uno de los primeros casos o ejemplos que vamos a ver, y generalmente en esta parte en esta unidad del curso, lo que vamos a hacer es hacer ejercicios y deducir si el amortiguamiento es crítico, es sobreamortiguado, o subamortiguado. Entonces, los ejercicios de eso se van a tratar, decidir o más bien determinar si el sistema está sobreamortiguado o subamortiguado principalmente. ¿De acuerdo? Sí, profesor.
Ok, chavos. Si no hay más dudas, los veo el próximo lunes, ¿de acuerdo? Ok, profesor. Va. Entonces, los veo el próximo lunes si no tienen más dudas o comentarios. Que les vaya bien a todos. Gracias. Gracias, profesor. Que tenga buen día. Gracias, profe. Hasta luego.